Magíster y compañeras, tengan una buena tarde. Soy la líder Geselia Erhuanca Chaguares y hablaré sobre el tema naturaleza del conflicto. ¿Qué nos quiere decir según el autor Rivera? En este contexto nos menciona hacia un nuevo paradigma que se propone desarrollar un mapa general de los conflictos que a partir de un ejercicio de ingeniería inversa que le permita extraer del amplio mundo, ¿no?, de las especificidades provenientes del estudio de este fenómeno en áreas como el derecho, las relaciones internacionales. Y también nos dice que en el primer contexto que hace referencia a la necesidad de entender al conflicto como una relación social que se establece entre dos o más individuos, en la cual las agentes desarrollan acciones de carácter recíproco. Y en la segunda se establece dentro del espectro de total posibles relaciones sociales donde se presentan conductas recíprocas y también los conflictos se caracterizan porque los objetivos que pretenden alcanzar las partes que se comprende por ellas como incompatibles o mutuamente excluyentes, ¿no? Y también tenemos que es la naturaleza de conflictos que es causada principalmente por el egoísmo de los hombres y suele manifestarse con, luchas entre departamentos o niveles entre sí, es como que empiezan a luchar sobre quién es mejor o quién, ¿no? Y que también tenemos que actualmente las personas, están continuamente en conflicto con nosotras mismas, con la naturaleza que nos rodea y con los demás, ¿no? Y son muchos conflictos bélicos que también nos quiere decir que se mantienen presentes desde hace tiempos atrás, así como algunos nuevos que ahora empiezan a emerger. Sin embargo, no solo podemos hablar de conflictos, sino que también nos referimos a todos aquellos que se dan a nuestra vida diaria o cotidianamente, también como se puede decir, ¿no? Y continuamente se enfrentan con sus vecinos, amigos con los que, se mantienen, diferentes opiniones, intercambian ideas, ¿no? Y en este caso que para el profesional en trabajo social el conflicto se convierte en un reto de investigar y de una buena organización, ¿no? Gracias y doy la paz a la siguiente líder. Soy la líder Esther Noemí Alemán Ojeda y yo voy a continuar con la exposición. ¿Qué es el conflicto? El conflicto está presente de manera constante en cualquier situación donde exista una interacción frecuente entre personas o grupos, etc. Estos lo podemos entender como el conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Todo conflicto se manifiesta a través de un antagonismo, posiciones opuestas. Este antagonismo se origina porque las partes no perciben, no sienten, no valoran de la misma manera. Lo que para algunos es prioritario, para otros es secundario. Por otra parte, el autor Walsh de 1995 menciona: el conflicto es el proceso en el que una de las partes percibe que la otra se opone o afecta de forma negativa sus intereses. Podemos decir que cuando existen diferentes percepciones sobre el problema, pues no todas las partes manejan la misma información o existe rechazo hacia la información existente. Las diferencias se presentan sobre lo que se debería realizar. Cada parte tiene intereses distintos. Asimismo, para las diferencias estas están en cuestiones éticas, morales o ideológicas. Y estos son muy complicados de manejar en el conflicto, ya que ellos son difíciles de cambiar, dado que surge un hecho conflictivo. Siguiente diapositiva. La naturaleza del conflicto es como si se tratase de un ser vivo en el que puede surgir por nuestros distintos puntos de vista y lo podemos seguir manteniendo mediante la continua idea o pensamiento, de tal manera que la intensidad del conflicto crezca más de lo que era al principio. Ahora, la percepción que se tiene del conflicto ha cambiado, ya que pueden ser manejados de forma adecuada, puesto que sus efectos negativos pueden ser minimizados y sus efectos positivos pueden ser maximizados. El conflicto puede ayudar a desarrollar nuevas maneras de afrontar problemas y desarrollar mejores medios para relacionarse con otras personas o grupos. El conflicto es una parte constitutiva e inherente de la naturaleza humana y tenemos que convivir con él de la manera cotidiana, nos guste o no. A continuación, mi siguiente compañera líder. Bueno, soy la líder Amanda Griselia Barracruz, la cual les va a dar a conocer sobre las características del conflicto.
como uno tenemos, ¿no? El conflicto es algo natural. ¿Por qué decimos que es algo natural? Porque siempre va a existir un conflicto, ya sea entre dos personas o comunidades en la cual no van a estar de acuerdo en alguna idea o van a tener una discrepancia en alguna idea. Eh, Dos, tenemos el conflicto involucra, ¿no? Un problema del poder. Esto nos dice, ¿no? Que resulta, ¿no? Evidente, ya que siempre va a existir, ¿no? Dentro de un conflicto una parte que tenga, ¿no? Ventaja sobre la otra. Eh, Podemos hablar sobre la intervención de dos o más personas. Eh, Esto nos dice, ¿no? Claramente de que cuando se habla, ¿no? De los sujetos que intervienen en los conflictos, no solo deben presumir, ¿no? Que los conflictos son interpersonales, sino también podemos decir, ¿no? Que intervienen en estos conflictos grupos, comunidades, organizaciones. Como siguiente tenemos, un conflicto no es necesariamente un problema central. ¿Por qué decimos eso, no? El problema se puede no considerar como una parte objetiva y al conflicto podemos considerar como parte subjetiva, no dependiendo siempre de las percepciones que uno tenga, ¿no? Un conflicto siempre es visible, nos dice, como siguiente, ¿no? Que se puede observar y a la vez se puede caracterizar, ¿no? El conflicto es de casualidad múltiple. ¿Por qué? Porque no se puede decir que, como anterior estaba mencionando, ¿no? Que dentro de las causas, estas se conjugan, ¿no? En la generación de un conflicto. Porque siempre va a haber diversos tipos de conflictos, ¿no? Eh, Podemos decir también los conflictos deben estar involucrados con la acción. Esto nos habla claramente de que debe ser, ¿no? O sea, los conflictos siempre van a ser dinámicos, ¿no? Y también los conflictos son distintos, ¿no? Y necesariamente deben tener un fin. Bueno, le paso a la siguiente líder. Soy la líder Jessica Lisbeta Pasachaucha. Voy a continuar con la exposición, las causas del conflicto. Tenemos 9 tipos de causa. Las causas son aquellas que se consideran como un fundamento u origen. ¿Para qué? Para generar un conflicto. ¿Cuáles son los motivos, también las razones y los factores? La primera causa que tenemos es los problemas de comunicación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, por ejemplo, en una institución conviven diferentes tipos de profesionales con diferentes niveles educativos que pueden recibir la información transmitida de diferentes maneras. Esto siempre en función de lo que es del puesto de trabajo que ocupen. También tenemos lo que es la relaciones interpersonales. En acá las causas de la mayoría de los problemas entre ya sea diferentes profesionales está en la falta de reconocimiento mutuo. También se puede decir que en ocasiones la diferencia química entre las personas provocan lo que es la mínima problema o que se puede encontrar en un estalle de un conflicto, ¿no? También tenemos los diferentes valores, que podrían ser, no todo el mundo tiene los mismos valores. No hay más que ver los diferentes valores que tienen las personas. El cuarto, los roles de el cuarto está lo que es la claridad de rol. Los roles de los diferentes profesionales tienen que estar claramente definidos. ¿Para qué? Para que no haya o no entren en lo que es en la colisión. El quinto, intereses opuestos. En acá los intereses de por decir, ¿no? De un director comercial y un director financiero pueden ser opuestos, ya que para el director comercial las cifras de ventas pueden ser prioritarias y minimizado lo que es el riesgo de cobro y la rentabilidad. Mientras que en el director financiero puede hacer más hincapié en cobrar lo que es en lo que se vende y en vender con rentabilidad, aunque se venda menos. El sexto, la falta de confianza. Si no existe un clima de confianza, las partes estarán a la defensiva y en cualquier momento una chispa puede hacer estallar lo que es un conflicto. La séptima, diferencias culturales. En acá las sociedades cada vez más son multiculturales, pero esta situación de culturas en las empresas deben ser bien gestionadas. ¿Para qué? Para evitar lo que es el conflicto. 8. Ausencia de procedimientos, normas o reglas.
En aquí, si todos conocemos lo que son las reglas del juego, serán más fáciles para que éste se desarrolle sin problemas. Las normas y los procedimientos siempre acotan al camino del conflicto. La 9, expectativas frustradas. En acá, por ejemplo, se engaña a un trabajador ¿para qué? Para que se incorpore a una empresa y se le generan falsas expectativas. También tenemos lo que son los conflictos internos. Por ejemplo, lo que es en la solución unilateral, ¿no? En aquí el conflicto es un simple enfrentamiento entre dos partes que tratan de imponer una solución unilateral a un problema. La parte que tiene el poder o el beneficio en una determinada situación conflictiva ha querido lo que es resolver el conflicto unilateralmente. El otro sería el beneficio mayor que el costo en hacer la guerra. En acá, la segunda teoría del conflicto cataloga al conflicto como ejercicio en el que las partes pueden actuar libremente, mientras la relación costo-beneficio se mantenga por debajo de ciertos niveles. La situación respectivamente son lo que es la guerra antigua, ya se podría decir, la guerra de Estados Unidos, ¿no? Y también tenemos otro que es el cambio de régimen. En acá es la tercera y la última teoría, ven en lo que es al conflicto como un caso de transición de regímenes, como la consecuencia de acciones para cambiar el orden, régimen o sistema. Esto siempre va a ser internacional y no solo como una lucha entre dos partes, o podría ser un orden o sistema político o jurídico. Siempre esto vigentes continuamente impugnados y desafiados, ¿no? Comienza esto siempre a derrumbarse cuando no puede superar con el éxito tales desafíos. Y también se reafirma cuando si los pueden superar, es así como los que se puede adaptar la realidad. Eh, Eso es todo por mi parte. Voy a pasar a la siguiente líder. Voy a continuar con la exposición. Soy la líder Shirley Jocelyn Aroquipa Sumerinde y les voy a explicar sobre algunos de los efectos positivos y negativos que trae el conflicto. El primero sería los efectos positivos, que nos dice que es fomentar las innovaciones, la creatividad y la adaptación en las organizaciones, así como aumentar el entusiasmo de las personas o producir mejores decisiones al intercambiar ideas y obtener una gran visión. También nos dice que es el motor de cambio personal y social, y que éste ayuda a realizar cambios necesarios e innovadores. También nos dice que es fomentar la identidad tanto personal como grupal, cuando es resuelto en equipo y de forma satisfactoria. También nos dice que es fomentar la confianza entre las partes, haciendo sobresalir las semejanzas en vez de las diferencias. Y los efectos negativos sería de que causa una enorme insatisfacción, mayor presión y tensión en el sistema de la organización y sus subsistemas. Otro de los efectos negativos es que algunas personas en una situación competitiva se sienten derrotadas. También nos dice que las personas o los grupos se concentran más en sus propios intereses, impidiendo el trabajo en equipo. Se estimula la idea de que la solución al conflicto es una cuestión de fuerza, de imposición, y se legitima la utilización de estos métodos como herramientas de gestión eficaz sin calcular las consecuencias. Y por último, tenemos a que se producen juicios erróneos y se reduce, si no se elimina la cooperación entre las personas de las organizaciones. Le voy a pasar a mi compañera. Buen día, licenciado. Soy la líder Diana Rucutipa Zaira. Voy a continuar con el tema el efecto del conflicto. ¿Qué es el efecto del conflicto? Nos dice que el conflicto es inherente al ser humano. Constantemente estamos inmersos en diferentes conflictos, no solo con las personas, sino con nosotros mismos, al tomar una decisión o elegir una solución ante un problema. Como seres sociales que somos, estamos continuamente relacionados con otras personas a partir de una interacción aparentemente frecuente, sea el conflicto mayor o menor. Vamos a tocar los puntos, el efecto positivo. ¿Cuáles son los efectos positivos del conflicto? Con el conflicto podríamos fomentar la innovación, la creatividad, la adaptación en una organización.
También podríamos aumentar el entusiasmo de las otras personas a producir mejores decisiones. Y el efecto negativo. Una de ellas nos menciona que el efecto negativo es que las personas o grupos se concentran más en sus propios intereses, impidiendo el trabajo en equipo. Y vamos a pasar al siguiente diapositiva. Corrientes de la complejidad. Las corrientes de la complejidad nos habla sobre la forma de analizar, de reflexionar sobre determinados aspectos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, los cuales presentan cierta característica que los clasifican como sistemas de comportamiento de conflicto, ya que esto nos dice que varía, que experimentan los sistemas de propiedades complejas pueden llegar a situaciones en que no sean predecibles y que sean muy pequeñas, sean variables. Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias.